Que recibimos a la pediatra Gabriela Amaya. Ella es doctora del Programa Nacional de Tuberculosis de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y de Enfermedades Prevalentes. Qué título más largo. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, como para entrar en el tema, y como es una enfermedad que como que no teníamos tanta noticia, ¿qué es la tuberculosis exactamente? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa. Es de las enfermedades más antiguas que tenemos, ya hay datos desde las momias y anteriores también que tenían tuberculosis, y es una enfermedad que se transmite de persona a persona, se transmite principalmente por vía aérea, o sea que es el contacto directo de estar con las personas, cuando una persona que está enferma tose, estornuda principalmente. Y bueno, es una enfermedad que, bien como dijeron ustedes, en principio parecía que estábamos en vías de eliminarla, pero lamentablemente no. Los casos siguen aumentando y bueno, este es un lugar apropiado justamente para comentar de la enfermedad porque la población tiene que estar enterada porque es ahí en donde vamos a poder impactar detectando esta enfermedad. ¿Es una enfermedad de vida o muerte, perdón? No debería serlo, porque es una enfermedad que tiene un tratamiento que es bien conocido, que hace años que lo estamos utilizando, que cura la enfermedad, o sea que no debería de ser una enfermedad que matara, pero algunas condiciones determinan que todavía tengamos casos de mortalidad y a eso apuntamos. Tanto la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, se pusieron como un objetivo disminuir la mortalidad por tuberculosis, ya que es una enfermedad totalmente curable. Gabriela, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Esta enfermedad, ¿qué es lo que ataca, cómo ataca el organismo? Ahí está. Esta enfermedad puede atacar cualquier órgano, principalmente los pulmones, y esa es la tuberculosis que más conocemos, la tuberculosis pulmonar, la que se presenta principalmente por síntomas respiratorios. Hay un signo cardinal que decimos que es el que más orienta a la tuberculosis, que es aquella persona que presenta tos y expectoración por más de 15 días, es decir, que tiene una tos productiva con flemas. Ahí es donde tenemos que pensar que esa persona tiene tuberculosis. Después otros síntomas puede ser el adelgazamiento, la sudoración nocturna, todo eso nos orienta a que pueda padecer esta enfermedad. Y otra cosa además que es una enfermedad que su diagnóstico es bastante sencillo. Con una muestra de flemas nosotros podemos estudiar eso y saber si esa persona está enferma o no con tuberculosis. Y a eso apunto cuando podemos detectarla con facilidad si vemos a alguien que esté con una tos prolongada por más de 15 días, que se acerque a cualquier centro de salud y que se tome una muestra de expectoración. Claro, pero uno puede pensar, bueno, sí, estoy mal de los bronquios. O sea, cuando pasan esas cosas decís, bueno, la humedad, la alergia. El autodiagnóstico, ¿no? Hay una cosa con la tos que en general, o sea, ya hay varios, no solo la tuberculosis, ¿no? Por supuesto. Uno cuando tiene tos tiene que consultar al médico y listo. Es tos, decís. Sí, minimizamos. Y esa es una de las causas por qué esta enfermedad ha ido aumentando. Porque la población perdió un poco la percepción de que esta enfermedad continúa entre nosotros e incluso el equipo de salud también, porque tenemos otras causas de tos prolongada y uno va, esto en invierno debe ser gripe, si es asmático es una crisis de asma, si es fumador tose porque fuma y perdemos que esa tos persistente de más de 15 días puede ser tuberculosis. No es la única causa, como ustedes decían, por supuesto, pero en este momento que tenemos tantos casos, cuando uno dice en los planteos de diagnósticos diferenciales tiene que subir escalones la tuberculosis, tenemos que pensarla antes que otras patologías. Que no son ¿Genera tan fiebre? Porque eso también quizás... Sí, es un síntoma bastante frecuente, es una fiebre prolongada. En general es a predominio vespertino, o sea que las tardes es un pico de fiebre, al otro día otra vez. La persona a veces se siente más o menos bien o está muy deteriorada, es decir, mucho cansancio, poca fuerza para hacer, para levantarse, y eso progresivamente va pasando. En semanas, meses, incluso años puede estar una persona con tuberculosis. Ahora, sin diagnóstico. Sí, Años. Sí, puede estar años. Y bueno, y eso, hoy que me preguntabas de la muerte... Que contagia, y eso contagia todo el contagia. tiempo además porque es por el aire. O sea, es un contagio muy fácil. Exactamente, todo ese periodo que esa persona está enferma está contagiando. Pero no además, entendí, se le va la tos en un momento y no sabe que... No. En general son tos, puede mejorar unos meses, vuelve a tener tos de nuevo, mejora un poco, pero es una tos que es bastante resistente, que sigue tosiendo. O sea, en ningún momento es asintomática. Muy pocos los casos. En algunos niños podemos encontrar muy pocos síntomas o asintomáticos y la radiografía de tórax ser la que nos da el diagnóstico. ¿Provoca algo en el crecimiento del niño esto Sí. a posteriori? A los niños, justamente que preguntas que soy pediatra, uno de los síntomas principales es la pérdida de peso o que no aumenten de peso.
Todos los pediatras saben que, todos los padres, mejor dicho, saben que el pediatra en el control hace mucho hincapié en el peso y ese parámetro cuando se estanca o cuando empieza a descender y no logra un ascenso adecuado, uno tiene que sospechar alguna de estas enfermedades y tuberculosis es una de las que podría plantearse. ¿Cuáles creen que son las principales causas por las cuales ha aumentado la cantidad de casos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay varios motivos por los que aumentaron. Por un lado es esto, la falta de percepción. Si uno va a personas muy adultas, era muy común que es como hablar una enfermedad de tuberculosis, de la antigüedad, ¿no? Por supuesto, Okay. y que se avanzó mucho y se creía que estábamos en vías de eliminarla y ahí yo creo que capaz que se bajaron un poco los brazos. No conoce la gente que existe la tuberculosis. No va a consultar ante estos síntomas que uno lo puede adjudicar a esta enfermedad y por otro lado la falta de buscarlo también en el sistema de salud, de pensar en tuberculosis, de hacer los estudios de tuberculosis. Por otro lado también tenemos un aumento de los casos de pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana, con el VIH, que eso también aumentaron los casos de tuberculosis, la coinfección justamente, y algunas otras enfermedades que también debilitan el sistema inmune y hace que se pueda producir esta enfermedad. ¿Había vacuna? Hay vacuna. Hay vacuna, ¿no? Hay una vacuna que es la BCG. Ah, claro, que la la vacuna que BCG, nos daban de niños. La que nos dejó la marca. La marca. Esa, Que no se sí. te va nunca. Esa es la única vacuna que deja marca, sí. Nosotros vacunamos a todos los niños del país. Cuando nacen, en el nacimiento, todos están vacunados. Esta vacuna no previene la tuberculosis, sino que previene las formas graves de tuberculosis y a los primeros años de vida. Ese es la principal efecto que tiene esta vacuna. ¿Por eso es que no se da más en sexto de escuela? No se da, en primero de escuela se daba y se retiró porque justamente... En primero y en sexto. Sí, ¿no? se fue retirando de a poco, después quedó Ah, solo, solo quedó y primero está, y y por- ahora solo a los recién Solo a nacidos. los recién nacidos. ¿Por Porque qué? el efecto es justamente enfermedad grave en los niños chiquitos. Entonces llega un O momento... sea que nos dejaron una marca al santo botón. No, porque No, en la porque está época sana que hoy. estábamos vacunados, Ah. esa era la evidencia disponible que había. La evidencia decía que había que Claro. vacunar a esas edades y entonces lo hicimos. Después la evidencia Sí, demostró... nos dejaron una marca al santo botón, eso sí. Mirá lo que me vengo a enterar. No. Y dolía además. No era una vacunita, la Qué antitetánica Que que la te tenías que tenés dar que dar. delante de tus ¿viste? compañeros. Qué susto que que yo me me da. da más desmayé la de los vergüenza. nervios. Era Quiero como un decir, gatillo, me ¿te desmayé de los acuerdan? nervios. Era como el gatillo, que a así, mí el bracito, chiquito, y aquello que te levantaba. Decime una cosa, ¿esto tiene relación directa con, por ejemplo, la incidencia de la pobreza? Sí, también tiene que ver. Esta es una enfermedad que tiene mucha relación sobre todo con el hacinamiento. Porque si bien uno habla de los contactos, que como mostraron ustedes, los convivientes son los que tienen mayor riesgo de enfermar de tuberculosis, porque implica que está mucho tiempo con un paciente que está liberando justamente la bacteria de la tuberculosis. Entonces, a lugares donde está la gente más conglomerada, donde comparten una habitación más pequeña, mayor cantidad de personas, es lo que va a determinar que se contagie con mayor facilidad. Perdón, pero me quedó algo de la vacuna. ¿Por qué se ha dado entonces muerte en niños? Creo que en las estadísticas que pasó Adri había algunos casos. Si están todos los recién nacidos vacunados en todo el país. Bueno, porque como todas las vacunas, efectividad del 100% no existe. Siempre queda un pequeño porcentaje en donde puede pasar que ocurra a pesar de que el paciente esté vacunado. ¿Sí? No es de las vacunas de 100% como la mayoría. Entonces, como un tema de salud pública, sí va a proteger a la mayor cantidad de la población contra una enfermedad grave, una enfermedad potencialmente mortal y sobre todo que es más peligrosa en niños. Pero tenemos un porcentaje de la población que esa vacuna no pueda ser efectiva. Gabriela, aprovechando esto de las vacunas, ¿no? Porque hace ya unos años que en Uruguay estamos viendo que hay un montón de movimientos de padres que están un poco en contra con determinadas vacunas, no necesariamente con esta, pero en general. Como pediatra, ¿qué opinión te merecen estas cosas? Bueno, justamente estos movimientos, desde el lugar médico, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, lo primero a decir que dentro de las invenciones que ha tenido la medicina, lo que ha mejorado la salud de la población, en primer lugar, es la potabilización del agua. El agua potable es lo que disminuyó las muertes. Y en segundo lugar son las vacunas. Gracias a que vacunamos, en este momento podemos hablar de vacunas que están erradicadas, de enfermedades, que están erradicadas, enfermedades que ya no existen en el mundo y que en otros momentos causaban mortalidad muy elevada. ¿Cómo cuáles, Otras, por ejemplo? Por ejemplo, la viruela, por ejemplo, la rubiola. Y ahora te voy a dar un ejemplo bien cercano, es el sarampión. El sarampión es una enfermedad que nosotros en nuestro país hace años que no tenemos sarampión y por ahora estamos libres de sarampión,
pero que es una enfermedad que depende de la cobertura vacunal que tenga la población. De hecho, en España hay un Eso grave mismo iba a comentar. problema de vuelta del sarampión Sí. por los movimientos antivacunas que han sido muy fuertes España también. y Francia son países que tienen una política bastante diferente a la nuestra en relación a la vacunación. Hay libertad, las vacunaciones es voluntaria en muchos casos y hay una fuerte cantidad de población que no se está vacunando, tenemos grupos antivacunas muy fuertes en esos países y la bajada de la cobertura ha determinado que aparezcan enfermedades que estaban totalmente controladas y el sarampión es uno y el sarampión ha determinado muchos fallecidos en Europa. Y ahora en nuestra región, tenemos casos de sarampión en Brasil, en Argentina, muchos en Venezuela, De en hecho, Colombia. se ha recomendado por una franja etaria que no se vacunó en su momento, creo que nosotros Tal estamos cual. comprendidas, Sí. que Sí, tenemos que darnos la sí, vacuna, ¿no? Sí, sí. Las vacunas sirven para la salud pública en dos formas. Primero, para la protección individual, cada persona está protegida cuando se administra la vacuna, pero después da una protección que es global, que es lo que se llama inmunidad de rebaño, y que para eso tenemos personas que no pueden vacunarse por alguna circunstancia médica que tengan contraindicada, y si nosotros tenemos coberturas vacunales por encima del 95% de la población, esa población que no se puede vacunar estaría cubierta, porque no permitimos que el virus circule. Si nosotros bajamos los brazos y nuestras coberturas bajan, estas enfermedades que tenemos controladas pueden venir a ser un problema. Claro. Y a lo mismo que veníamos en temas con la tuberculosis, así como es muy difícil a veces pensar en enfermedades que creemos que no existen, lo mismo nos puede llegar a pasar con sarampión, que por suerte nos estamos capacitando ante la posibilidad de casos de Claro, sarampión, claro. de una enfermedad que hace muchos años que no vemos y que los pediatras, que somos lo que en general vemos muchas enfermedades eruptivas, podamos confundirnos porque precisamente no tenemos experiencia en sarampión. O sea que estamos ante, la verdad, abrir un poquito los Es un ojos con problema el de tema salud de pública, vacunas. genérica. Sí, claro, Sí, por claro, supuesto. claro. En este caso, cuando tú decías que después de 15 días o esperar esos 15 días para consultar, si la persona, por ejemplo, vos como madre decís, ay, hace 4 días que está tosiendo y lo llevas antes, ¿el diagnóstico puede dar positivo o hay un tiempo que hay que esperar necesariamente para ver resultados? No. Positivo puede dar en cualquier momento que lo hagan. Está, perfecto. El tema es que un niño con una tos de 4 o 5 días, probablemente la causa de esa tos sea otra cosa y no tuberculosis. ¿Tá? Las infecciones virales, incluso dependiendo la época del año en la que estemos, pueden ser más frecuentes. Por eso uno dice es una tos persistente, más de 15 días y continúa con tos, ahí hay que sospecharlo. Y la noción de contacto con alguien con tuberculosis, ese es un puntito extra. Si yo tengo Sí, claro. alguien que tose, pero que además es contacto de un paciente con tuberculosis, probablemente una radiografía de tórax, una placa, y estudiarle las flemas sea de los estudios que voy a iniciar. Gabriela, ¿la expectoración tiene alguna particularidad? En cuanto a la coloración, no. La expectoración con sangre es bastante característica de la tuberculosis, pero también no es única de la tuberculosis. Hay otras enfermedades que lo producen y sobre todo los adultos hay otras causas de expectoración con sangre también, pero no tiene ninguna característica en particular. Es una expectoración en general, una flema verde o amarillenta. ¿Y cómo es el tratamiento una vez que está diagnosticada? Esta enfermedad tiene una evolución muy lenta. Así como se presenta y puede estar años enfermo, puede demorar meses, es un tratamiento prolongado también. El tratamiento se hace con antibióticos, con una suma de antibióticos, no es un antibiótico único, se hace como mínimo 6 meses de antibiótico. Y tiene una particularidad esta enfermedad, es que esta enfermedad es cubierta por la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, entonces la medicación la recibe todo paciente que se diagnostica con tuberculosis, sea del sector público o del sector privado, recibe en forma gratuita esta medicación. Esta medicación además es supervisada, o sea, eso significa que el paciente debe de concurrir a un lugar en donde se le observe que esté tomando la medicación. ¿Es el de Zamboa? No, el SAMUA es uno de los Uno de los hospitales hospitales. que internan pacientes con tuberculosis y que además hay un dispensario de la lucha antituberculosa. Pero recibir la medicación la puede recibir en cualquier dispensario bien. de la lucha o coordinar incluso con algún servicio de salud que se haga cargo de supervisar la medicación. Como es un tratamiento tan prolongado, tenemos la posibilidad de que la persona abandone el tratamiento cuando empiece a sentirse bien. Eso es un gran problema, que se siente mejor, ya tiene ánimo, recuperó el peso, ya no tose, entonces, ya estoy pronto, no tomo más. Entonces, ante ese riesgo es que el tratamiento a nivel mundial es supervisado.
La estrategia es que alguien, en general un personal de salud, vea cómo esa persona toma la medicación. Perfecto, bueno, Exactamente. perfecto. Bueno, muy bien. Evacuaste todas nuestras dudas y alguna nos quedará, pero nos vemos próximamente. Entonces, Bueno, muy muchas bien, a gracias. las órdenes. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Un placer. Muchísimas gracias.